Vamos empezando ya, porque si no la gente se va a conectar y va a decir, pero bueno, ¿qué es directo absurdo? ¿Vale? Familias, bienvenidas a un nuevo programa del CEN, del Centro de Estudios Neuropsicológicos, con C de Ciencia y no Z de Zopenco. Es el programa en directo que después se queda grabado en mi canal de YouTube y lo compartimos también en las distintas redes sociales, en el que tratamos de manera global, ¿vale? Preguntas o cuestiones o noticias que vemos y que nos hacéis llegar a través de las redes relacionadas al mundo del autismo, neurodesarrollo, psicopatología, psicología en general. ¿De acuerdo? No es un programa de preguntas y respuestas, porque yo os estoy viendo que de repente ya el cuadro de preguntas y a mi hijo le pasa que... No, ese es el programa de Conocetea, ¿vale? Conocea, programa donde respondo a consultas específicas. Ya veces lo hago en directo, otras veces lo respondo a través de las historias de Instagram, ¿vale? Este es el programa del CEN, en el que tratamos pues, temas más a nivel global, conferencias a donde hayamos ido, eventos que tengamos próximos, que tenemos unos cuantos de los que hablaros hoy, y noticias más a nivel global, pero sí, claro, también admitimos propuestas que nos podéis dejar en nuestras redes sociales, en los vídeos que están colgados, y nosotros intentamos recogerlo, y si vemos que es interesante, que es un tema global, como digo, no ya tanto un tema, una cuestión, pregunta más a nivel personal, pues las podemos incluir en este programa. ¿Vale? A ver, espera, creo que está Cris de nuevo por aquí solicitándome entrar. Vamos allá, a ver si ahora sí. No. ¿Pero qué pasa? Cristina. Ah, sí, por fin. A ver. ¿Sorpresa? ¿Qué ha pasado? No sé. No sé, yo te aceptaba y no me salía, no sé. Ya, bueno, esto pasa a veces, ¿vale? Con el tema de las redes sociales y los directos. Bueno, pues nada, estamos presentando un poquito el CEN, la dinámica de funcionamiento y nada, pues si queréis sin más dilación, vamos a... No sé si queréis que hablemos primero de próximos eventos y próximas cosas, ¿sí? Sí, y después así ya... dejamos agenda cerrada. Dejamos agenda cerrada de las próximas cosas, que además sabéis que tenemos cosas muy importantes próximamente. Si queréis, pues nada, pues compañeras, vamos a hablar de ello por el orden que queráis. Venga, si queréis, no sé si quizás el libro sea lo más importante e inminente. Hago un poco de spoiler, lo paso así rápido. Pero bueno, eso ya lo hemos visto. Sí, ya lo hemos visto. Eso hay varios reels. Lo tenemos por aquí, ¿vale? Oye, tenemos por aquí ya el libro de Mujeres Autistas Invisibles en el Espectro, que sale a la venta el próximo día 2 de abril, ¿vale? Preguntas relacionadas con esto. ¿Es grande? Pues sí, mirad, es un buen tocho, ¿vale? Es decir, ¿vale? Tiene muchas páginas. Es un libro bastante interesante, con unas ilustraciones magníficas de María, que ya os iremos enseñando poco a poco, os iremos desvelando cositas porque ha hecho un trabajo fenomenal. Estamos muy contentos porque además hubo que hacer unos pequeños ajustes a última hora. Ya sabéis cómo son estas cosas de las ediciones y de las ilustraciones. Y la verdad es que María chapó, se ha comportado increíblemente bien. Para que luego digan, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Autistas que no responden y este tipo de cosas, bueno, pues no es el caso, no siempre es el caso. Es decir, puede pasar como cualquier otra persona, ¿vale? Entonces, ella ha respondido fenomenalmente. Hay unas ilustraciones súper chulas, os enseñaremos algunas próximamente. Están muy guay y nada, preguntas relativas a esto que siempre nos preguntan. ¿Cuándo se va a poner a la venta? ¿Dónde lo voy a poder comprar? Se podrá comprar a través de Internet en principio, con un enlace de compra único para todo el mundo. Y digo para todo el mundo porque se hará envíos a todo el mundo. ¿Cómo funciona el tema de esta editorial que es Lulu, que es una editorial de autoedición, ¿vale? Para autores que no estamos con ninguna editorial. Lulu tiene fábricas en muchos países del mundo. No voy a decir en todo el mundo porque no está en todo el mundo. Por ejemplo, en España no hay. Cuando tú haces un pedido desde España, el producto te llega o bien desde Alemania o bien desde Francia, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que no hay unidades en stock. Tú cuando haces un pedido, fabrican el libro para ti, ¿vale? El libro o los libros que tú hayas pedido los fabrican para ti. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que evidentemente no lo puedes tener de un día para otro,
porque lleva un tiempo la fabricación, pero normalmente la fabricación suele ser 4 o 5 días, también dependiendo del volumen, y luego está el envío. En la página de pago puedes elegir el tipo de envío. Hay un envío más económico, hay un envío más rápido, con seguimiento. Hay creo que 4 niveles además de envío, según la necesidad y la ansiedad que tengas por tener el libro. Nosotros además hemos tenido que hacer un par de pedidos cuando hicimos las pruebas de maquetación de envío ultra rápido, ¿vale? Evidentemente, cuanto más rápido, pues más costoso es el envío, pero eso ya lo decidís vosotras, ¿vale? De todas formas, iremos publicando, porque es una cosa que hace Lulú, recurrentemente descuentos, porque prácticamente todas las semanas hay descuentos de 5, 10, 15, 20% de descuento. Los de 20 son menos frecuentes, pero 10 y 15 muy frecuentes, para que, bueno, pues que tengáis ese descuento. En principio se envía a todos los países del mundo, si la situación internacional lo permite, porque hay algunos países que sabéis, bueno, que están en una situación que al final nos afecta a todos, ¿no? Pero en principio se envía a todo el mundo, ¿de acuerdo? Se puede hacer con seguimiento, etcétera. Solo se va a poder comprar en principio a través de ese enlace. Pago se puede hacer con tarjeta de crédito, débito o PayPal, ¿vale? Aunque el enlace parezca que ponga PayPal, se puede, no hace falta ni que te registres. Hay un apartado que pone paga con tu tarjeta aquí. Tarjeta de crédito, débito, es un pago totalmente seguro. PayPal es una de las plataformas más seguras del mundo en ese sentido, así que no os preocupéis. No va a estar en Amazon, en principio, por ahora, ¿de acuerdo? Es una cosa que comento yo siempre. Amazon, para las editores noveles como esta, fabrica sus propias copias, ¿vale? No es esta edición y normalmente son peores, de peor calidad. Aparte que Amazon se queda prácticamente con el 90% del dinero que vosotros gastéis un libro y a los autores nos llega las migajillas, ¿vale? Entonces, en principio va a estar en ese enlace que creemos que es más respetuoso con el trabajo que han realizado mis compañeras. Y lo único que, bueno, pues que tenéis que tener un poquito más de paciencia, que no es un pago, pues Amazon es que nos ha acostumbrado a tener las cosas incluso en el mismo día a veces, ¿vale? No ese es el caso, vais a tener que tener un poquito más de paciencia, pero no os preocupéis, que os llegará, y si no os llega, no pasa nada porque lo reclamáis, porque la plataforma de PayPal además permite que os devuelvan el dinero si tenéis algún tipo de problema, o sea que está totalmente asegurado. Audiolibro, está previsto, pero por ahora no. Digital tipo Kindle, por ahora no, ¿vale? Vamos a ver la tirada inicial cómo va y según cómo vaya nos planteamos el realizar otra serie de formatos, ¿de acuerdo? Pero en principio, pago único, plataforma única, un único enlace para todo el mundo, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues ponéis vuestra dirección, donde sea, en el país que sea, las unidades que queréis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna cuestión más que se me haya escapado del libro. Para aquellas personas súper ansiosas, súper curiosas de Barcelona, Cris y yo tendremos un puñadito en el despacho. Es cierto. Es cierto que en algunos sitios pues se podrán conseguir. De todas formas, también tenemos el tema de las presentaciones, que si queréis lo comentamos ya, ¿vale? Tenemos 2 presentaciones ya fijadas, tanto en Madrid como Barcelona, en abril y en mayo. Ahí, evidentemente, se podrán comprar. Tened en cuenta que eventos a los que vayamos o sitios donde estemos físicamente, pues tendremos copias ahí, ¿vale? Pero ¿va a estar en la librería de mi pueblo de tal? En principio, no. A no ser que la librería no lo pida, pero no tenemos un trato especial con las librerías, ¿vale? No somos una distribuidora. Entonces, de todas formas, es absurdo. Si queréis pedir en la librería, os lo van a tener que enviar desde el mismo sitio que os llegaría a vuestra casa. Pues no sé, poner la dirección de la librería si queréis que os lo envíen ahí, ¿vale? En este sentido, bueno, las editoriales independientes funcionan así, ¿de acuerdo? Pero el equilibrio para los autores, yo os aseguro que es muchísimo mejor hacerlo de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, 22 de abril, si no me equivoco, en Barcelona. Sí. Sí. Vamos a dar datos de esa presentación en Barcelona. ¿Dónde va a ser? Comentadnos, compis. Bueno, es que claro, hemos cerrado, pero no sabemos mucha más información. Es el 22 de abril a las 6 de la tarde, pero concretamente en Santa Coloma de Gramenet, en la Biblioteca Central. Vale. Y es súper fácil llegar, porque además está a 2 minutos del metro del centro de Barcelona, ¿vale? Y también tenéis un parking justo a 2 minutos. No tenéis excusa, Perfecto. podéis venir con vuestro Lamborghini a dejarlo en el parking y nos venís a visitar. Además, en esa presentación contaremos con la presencia de María, ¿vale? Contaremos con la presencia de María.
Y luego tenemos la presentación en Madrid, que será, si no me equivoco, el 23 de mayo en Librerías Muga, donde he presentado prácticamente todo lo que he sacado en este el mundo editorial, la guía autista, el cuento, Es autista y ahora qué. Librería Muga, una librería magnífica de la zona sur de Madrid, está enfrente de la Asamblea de Madrid, con el metro Asamblea de Madrid al ladito, también muchas facilidades para aparcar y muchos sitios para comer, porque ya sabéis, es Madrid y hay un bar cada 15 metros de calle, ¿vale? Entonces, podéis tomar unas tapas si queréis también allí, porque en Madrid ponen tapas y os pedís una caña, es algo maravilloso. Y después venís a la presentación en la que vamos a estar todo el equipo, ¿vale? Todos los autores del libro vamos a estar en la presentación de Madrid, cosa que me llena de orgullo y satisfacción, como se solía decir el rey emérito. Probablemente hagamos presentación en otras ciudades. Estamos mirando Galicia. Sabéis que últimamente Galicia pues, nos está queriendo muchísimo, así que probablemente también miremos algo en Galicia. Y si tenéis alguna propuesta más de dónde ir, no lo decís, a ver, pero mandando propuestas serias, no decir, conozco una librería en no sé dónde, podéis venir. No, las cosas no funcionan así. Funcionan pues que la librería se ponga en contacto, nos comenten condiciones para ir para allá, fechas, disponibilidades, o sea, dándole un poquito más mascado, por favor, que no es cuestión de decir, pues yo conozco una librería en mi pueblo que está muy bien. A ver, También vamos a ser- Alicante es una, es es una verdad. opción que contemplamos. Contemplamos Alicante también, entonces Tenemos fans en Alicante. sí, hay mucho, tenemos ahí una fan base ahí muy importante, entonces también, pero bueno, que estamos abiertos a propuestas, pero que sean propuestas un poquito ya, no sé, meditadas, ¿vale? Con un poquito más de información, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es con respecto... Bueno, no Se nos hemos olvida dicho, uno, se nos ¿El qué? olvida uno, que no San hemos Jordi. publicitado. San Ah, Jordi, es estamos verdad. en San Jordi. Es verdad. Venga, comentarlo de San Jordi, cierto, cierto. Bueno, Sí, nos los falta, jueves. nos falta publicitarlo y tal bien, porque no, esto no lo hemos hecho muy mal por nosotros, pero estaremos firmando en San Jordi, concretamente por Arc de Triunfo, ¿no? Calle Bailén, creo que era. Calle Tenemos Bailén. que especificar bien la zona. Lo pondremos todo bien, porque es un enclave que podemos entrar por varias calles. Lo pondremos bien, incluso podríamos hacer como un pequeño mapa para llegar. Sí. Sí, estaría Zona chulo. súper guay. Exacto, sobre todo para ubicarnos. Y por si luego hay gente curiosa que quiere ir a firmar, como yo, que quiero ir a ser firmada por otras personas. Estamos muy cerca de sitios muy grandes, de la Norma y Gigames, de sitios así muy grandes de libros. Hay muchos sitios para comer, hay muchas cafeterías. Coche no se recomienda. Podéis No. venir en metro, en bus tampoco, en cohete, pero en coche no. No os metéis por ahí con el coche porque va a ser un infierno. Por lo demás, bueno, pues estaremos Cristina, Daniel y yo, de momento. A no ser María que quizás también se se una un pase un ratito. ratito. Y tendremos pues muchos libritos y alguna cosa chula que podamos preparar. Sí. Muy Guillo, bien. Muy bien. Sí, sí, pues nada, que tenemos muchos eventos y muchas cosas relacionadas con el libro. Estamos muy ilusionados, sabemos que hay muchísima expectativa, además nos están llegando muchísimos mensajes también por privado sobre el contenido del libro. Lo hemos ido explicando, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta sobre esto en cualquiera de los posts que tenemos del libro, mejor que por privado, ¿vale? Porque además así podemos ayudar a más gente y no repetir las respuestas. En cualquiera de los posts del libro, por ejemplo, los que tenemos fijados en nuestros perfiles, nos podéis dejar ahí la pregunta y os contestamos cosas como que ¿trata de la edad adulta solo? ¿Trata de la infancia solo? Pues no, trata de toda la etapa vital. ¿Hay recursos? Sí, pues vale. Todo ese tipo de cosas, ese tipo de preguntas nos las podéis ir dejando y os vamos contestando. Sabemos que hay mucha expectativa y que tenéis muchísimas ganas de leerlo. Nosotros también tenemos muchísimas ganas de que lo leáis y queremos daros respuesta en este sentido, pero intentad enviárnoslos ahí a publicaciones públicas, valga la redundancia, para que pues bueno, pues otras personas puedan leerlo y no se queden con esa duda, a lo mejor tiene la misma cuestión, ¿vale? Y tampoco repetirnos mucho. ¿De acuerdo? Pues dicho esto, del tema del libro, pasamos otros. Si os parece, damos rápidamente las próximas formaciones que tenemos fechadas Sí. y ya pasamos un poco a hablar de los temas. ¿Vale? ¿Qué formaciones tenemos en cartera ahora mismo, próximamente? Tenemos Creo una que primero formación, es la de trauma, creo, ¿no? si no me equivoco, Sí. era en mayo. ¿Cuándo El era? 8 de mayo. El 8 de El 8 mayo. de mayo. Una de las formaciones que más nos pedíais, el tema de trauma. Comentadlo, compis, que vamos a tratar aquí. Vale, pues a priori es una formación dirigida a profesionales.
Aquí abordaremos en una primera instancia pues toda la nosología del trauma, la nosología paralela del autismo y cómo acaban interrelacionándose en estos casos pues de concurrencia, cuando una persona puede presentar pues un neurotipo autista y que se ha visto expuesta a diferentes situaciones, ya sean de trauma complejo como de trauma simple, que ya sabemos, comillas, que de simple no tiene nada, pero bueno, la nomenclatura es esta. Veremos también casos prácticos, veremos también herramientas de detección, de identificación y evaluación. Y lo que más nos interesa es que si tenemos tiempo, a veces pecamos de meter muchísimo contenido en un espacio pues, muy breve. Si tenemos tiempo, también queremos generar pues, un debate a nivel profesional más al final, dependiendo un poquito del tiempo que nos sobre. No sé Sí, si se me ha pasado algo. No, diría que no. Un poco de buenas prácticas para acompañar a perfiles así, con autistas con trauma y poquito más. Creo que durará unas 4 horas, si no recuerdo mal. Sí, sería de 9 a 2. Sí. 5 horitas Y son. 5 horitas. Perfecto. Y creo que ya está. Y estaremos los 4 susodichos de aquí. Exacto, estaremos nosotros 4. Que esto también es importante. Pues efectivamente, los 4 que estamos aquí, pues estaremos. Es una formación que nos habéis pedido muchísimo. Es un tema acuciante. Es un tema muy importante que sentimos que se está tratando de una manera muy sesgada, superficial y mal dirigida, incluso en algunos aspectos, y creemos que es importante pues, ofrecer información rigurosa y una formación específica sobre esto, porque como muchos de los temas relacionados con el autismo, enseguida se inundan las redes de publicaciones y sabéis que muchas veces no es un medio correcto. ¿De acuerdo? El tema de las redes sociales para hablar de temas tan serios, sobre todo de esas formas no tan quizás para enganchar a la persona, pero que después no se amplía como debería hacerse, y creo que la de trauma, es una de ellas, que es un campo que está muy en boga hoy en día en psicología y en neuropsicología y en psiquiatría. Y creemos que hay que darle un tratamiento, sí, cercano y comprensible, pero más riguroso. Entonces, esta formación, bueno, creo que puede suplir un poquito esta carencia que notamos un poquito en este momento, ¿vale? Y luego tenemos otra formación, Padre. ¿Qué formación tenemos? Sí, tenemos la segunda edición. Nos hace muy felices el presentar esta segunda edición del curso de diagnóstico diferencial. Y tendremos una invitada especial que es Cristina. Nos va a acompañar la otra vez, pues, Daniel y yo. Y ahora pues me hace muy feliz pues comentaros que Cris se ha unido después de andar detrás de ella un poquito de tiempo. Sí, Cris es de esos profesionales que se hace rogar. Entonces hemos tenido que presionar ahí un poquito, que lo sepáis, para estar ahí. Entonces, bueno, otra formación que nos estáis pidiendo muchísimo. Los cursos de diagnóstico han tenido un tremendo éxito. De hecho, pues se siguen haciendo en manera diferida. Digamos, el primer curso de introducción, quien lo quiera hacer puede ir a mi página web y lo puede hacer. Y de hecho, hay que hacerlo antes de hacer el segundo curso de profundización. Y el segundo curso fue fenomenal, porque además hubo una implicación buenísima de muchísimos profesionales. Me sorprendió en la cantidad, es una cosa que me congratula, ¿no? Es una cosa que tenemos que normalizar más, ¿no? De profesionales muy jóvenes y también profesionales más experimentados que siguen queriendo formarse, ¿no? Y actualizarse en conocimiento, porque es que esto, yo lo digo siempre, en nuestro campo requiere una formación continua, de por vida. O sea, es decir, el momento que digas, que creas que ya lo sabes todo y que estás seguro de todo, eso es un sitio donde te tienes que huir rápidamente. Es decir, aquí en psicología no hay certezas al 100%, y cuando un profesional habla tan seguro y tan vehemente de yo te diagnostico sí o sí de esto y de lo otro, es una señal de alarma. Mucho cuidado con eso. Entonces, esta formación pues, tuvo un éxito tremendo. De hecho, tuvimos unos cuestionarios de feedback buenísimos. Entre ellos nos pedían el tema del trauma, por cierto, por eso lo estamos haciendo también. Y bueno, pues nada, está abierto a profesionales. Es un curso para profesionales, eso sí, ¿vale? Es decir, hay que hacer el primer curso de introducción. Ahora este segundo no es para gente cualquiera, ni para familias. Es un contenido muy técnico. Así que esas veces que me dicen, Daniel, no te entiendo los polls, pues aquí
estarías perdido totalmente. ¿Vale? Es un tema que es complejo, es difícil, nos cuesta a nosotros también, por lo tanto es un tema de especialización, ¿vale? Y de sobreespecialización, ¿de acuerdo? Pero es un curso que creemos también muy necesario. Como os decía, el primero tuvo un éxito tremendo, así que pues nos hemos decidido hacer otro, porque si bien es cierto que estaba grabado y se podía hacer el grabado, el tema del directo en esta clase de formaciones creo que es muy importante, y más que en un tema tan importante con este. Y de hecho, además vamos a contar con Cristina en este sentido para que nos acompañe, así que fenomenal. Pues esas son las formaciones, esos son los próximos eventos que tenemos. Yo estaré en abril también en Badalona dando una conferencia, lo tenéis ahí en mi página anunciado. Y dicho esto, si queréis, pues pasamos ya a los temas, que tenemos temas importantes que tratar, si no me equivoco. Venga. Vamos a ello. Sí. Muy bien. ¿Con cuál abrimos? ¿Cuál os apetece? Hombre, a ver, el tema que ha dado vueltas durante no sé Sí. cuántas semanas, y yo he visto auténticas locuras y barbaridades escritas por ahí, es el tema de la entrevista a Utafrid, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a empezar por ahí, pues venga, vamos a darle caña a esto. Pues para estas personas que están un poquito desconectadas, no saben quién es Jutta Fried, no saben que ha dado una entrevista, bueno, pues dio una entrevista hace unas semanas, si no me equivoco, el 4 de marzo, en un medio que se llama, lo tengo por aquí, el Test Magazine. Es una entrevista de la que se han extraído muchísimas conclusiones que no se abordan directamente en la entrevista. Aquí se están haciendo muchas inferencias de una entrevista que no tiene sentido tampoco si no se lee la entrevista entera. O sea, estamos descontextualizando, esta palabra me faltaba, descontextualizando temas que se extraen porque a lo mejor ella parece que hace alusión. Error. No, aquí venimos un poquito a desmontar. Se nos ha llenado internet de posts, de críticas, en los que pues comentan que Jutta Fried no cree en el autismo, que pues como mujer cis, heteronormativa, blanca, no sé qué, no sé cuántos, privilegiada, pues continuamos, bueno, pues poniendo el pie encima de la cabeza de estas mujeres autistas de diagnóstico tardío. No es así. Así a modo resumen, lo que esta mujer comenta es que hay un espectro que antes no había, luego se abordó como un espectro y que ahora mismo este espectro se nos está difuminando y estamos perdiendo objetividad a la hora de incluir algunos perfiles. Así a modo bombazo. ¿Esto tiene luces y sombras? Sí. ¿Queréis que empecemos por aquí así como temática? Porque es la parte más criticada de Yo creo, no cree en el autismo. Yo creo que una de las cosas que has comentado es súper importante, Patri, porque ocurre con muchísima frecuencia con el tema de las publicaciones. Es decir, la crítica se basa en la opinión de una entrevista. Es decir, no es de la entrevista, es de lo que alguien extrae de esa entrevista que no está en la entrevista y de repente se arma un marimagnum ahí total. Para empezar, una cosa base que dice, la creadora del término espectro autista, a ver, no es la creadora del término espectro autista, ¿vale? Fue Lorna Green y Judith Gould. Sí es cierto que Jutta Fried después trabajó mucho en eso y propulsó muchísimos estudios claves, fundamentales para entender el autismo, que ha ayudado a millones de personas en el espectro, y encima propulsó trabajo de otra serie de profesionales hoy en día, o sea, de los más punteros que hay en el mundo. Con lo cual, de repente, o sea, a machacar a estas señoras como decir, perdón, o sea, mira, es un desconocimiento total y absoluto que me parece súper triste, ¿no? Me parece súper triste decir, pero, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, estas cosas que de las velocidades de RSD, yo he visto que es esto, entonces es esto. No, esa es tu percepción. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Es que no hacemos ni siquiera ese análisis. Y creo que aquí hay una responsabilidad muy grande de los medios que hacen esto y que comparten esta noticia sin contrastar, vertiendo una opinión y no poniendo un disclaimer de esta es mi opinión de lo que dicen. Lo que dices es esto, revísalo tú si quieres. Creo que eso debería estar siempre en todas las noticias, que me parece alucinante, ¿no? Bueno, y ahora ya continuar, porque creo que era importante señalar esto. Exacto, y aquí otra de las críticas que se está haciendo es que pues no tiene en cuenta, ¿cómo decir? Que a día de hoy pues hay un mayor impacto social, que hay mejores herramientas diagnósticas. Por supuesto que lo tiene en cuenta. Lo que pasa es que esta mujer defiende que hay características nucleares
nucleares, que son, con palabras de manual, intereses restringidos y repetitivos, dificultades de interacción y comunicación social, que todos conocemos, sabemos que igual no son las palabras más precisas, más amables, pero son las que se han usado históricamente, se siguen usando y están vigentes en los protocolos y en los manuales y en los informes. Por lo tanto, ¿hay mayor conciencia social? Por supuesto. ¿Hay mejores herramientas? Por supuesto. ¿Hay más atención a perfiles ignorados? Sí. Pero el masking no nos explica todo. Porque la crítica que ha hecho ella es, bueno, masking como proceso voluntario de yo estoy sobrecompensando, yo estoy, camuflando, yo me pongo una máscara y actúo de forma diferente. No tiene base científica y no la tiene. Hay estudios que ahora están saliendo incipientes, pero sigue sin existir una base científica y no explica todo, no explica el ahora tengo 45 años y ahora descubro que soy autista. No, no, porque históricamente tiene que haber ese impacto, que es lo que muchas veces comentamos a nivel de equipo. Tiene que haber impacto en neurodesarrollo. Claro. Sin un diagnóstico de autismo ahora no tiene lugar. A mí sobre todo que se utilice el tema de la defensa del CATQ, que al final es un cuestionario que rellena el usuario con todos los posibles sesgos que pueda tener, como medida para contrarrestar una crítica totalmente razonable y razonada de sí hay infradiagnóstico, sí hay sobrediagnóstico, sí a veces se diagnostica sin que se cumpla, como dice Patricia, cosas nucleares que nos marca que esta es la línea donde tenemos que fijar un poco el límite, ¿no? Es que es incompatible, es decir, es totalmente cierto. ¿Hay infradiagnóstico? Sí, hay sobrediagnóstico, sí. El CATQ es muy revisable y no es una medida válida, única, para poder, ¿no?, sustentar ese infradiagnóstico. Por supuesto que sí, es que no estoy diciendo ninguna barbaridad, está diciendo cosas que son muy lógicas. Otra cosa es que en la entrevista, evidentemente, como pasa siempre, porque a mí me ha pasado también cuando me han entrevistado, que me han recortado cosas que he dicho, espera, que yo creo que no dije eso. Y lo que han hecho ha sido un recorte, a lo mejor de una frase más extensa, se puede inferir el hecho que parece que critica como de falta de validez absoluta, ¿no?, ciertos mecanismos o ciertos instrumentos de valoración. Bueno, podría ser, pero que no deja de ser una cosa que es cierta, que al fin y al cabo es como diagnosticar con un cuestionario, ¿vale? Entonces, no está diciendo ninguna barbaridad. Y un dato muy importante, Daniel, discutidme por favor esta parte, pero a nivel de prevalencia, algo que pone en manifiesto este investigador es que casualmente, bueno, no lo aborda así, este tono se lo doy yo, casualmente, ¿dónde ha habido un incremento? En personas adultas, especialmente mujeres, a pesar de tener mejores herramientas, mayores formaciones, profesionales con mayor formación, mayores sistemas de detección en centros escolares, no aumenta la prevalencia en etapa infantil. Solo aumenta la prevalencia en etapa adulta. Esto claro, debería llamarnos esto un poco es muy la curioso. atención. Este es un dato que yo le dije, dato no lo está teniendo en cuenta nadie. Es decir, estamos argumentando continuamente que no, es que hay mejores instrumentos de valoración, por eso se detectan más, pero el aumento no está siendo en los niños, está siendo en los adultos. Entonces, como, espérate un segundo, porque los instrumentos de validación y de valoración también han mejorado para los infantes. Entonces, ¿por qué hay más? O sea, ¿por qué es exageradamente mayor en adultos? Bueno, pues porque a lo mejor, como dice esta persona, el abanico se ha abierto, los diagnósticos. Esto no es en esa entrevista, si me equivoco, por eso otras veces que le he leído yo, se están abriendo mucho en cuanto a ser muy flexibles en los criterios clínicos para encajar en el autismo, y puede ser cierto, ¿vale? Esto también puede ser cierto, ¿vale? Entonces, bueno, pues que aquí hay muchas consideraciones. No sé qué opináis, Marta y Cristina. Bueno, yo creo que aquí también está el factor de que los profesionales que realizan ese tipo de diagnósticos, me atrevo a decir que muchos de ellos no tienen formación, incluso experiencia para abordar, por ejemplo, una ansiedad social, ver la naturaleza de esa ansiedad social o esa hipersensibilidad que muchas veces podemos ver en esas mujeres adultas, que no siempre se explican desde el neurodesarrollo, sino que se explican desde otro cuadro clínico, y no subyace las dificultades que pueden haber en un trastorno de espectro autista. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, el tema de ese cambio social, ¿no? De que a día de hoy la etiqueta de autismo es mucho más atractiva o mejor recibida, con ese sentimiento de pertenecer, ¿no? De buscar, pues, dar respuesta a dificultades que han ido
pasando sobre todo desde adolescencia a vida adulta y que no está igual de recibido, por ejemplo, un trastorno de personalidad, que podría ser un trastorno de personalidad evitativo. Mm. Esto yo creo que también el hecho de que se haya difuminado tanto, se haya abierto tanto el tema de concebirlo todo bajo un espectro, esto es como concebirlo todo como en el paraguas de la neurodivergencia o de la neurodiversidad, si me apuras, está dando lugar a que, bajo mi punto de vista, por los casos que me vienen, eh, yo, por ejemplo, he tenido que cambiar mucho el objetivo de las primeras sesiones de valoración para hacer un diagnóstico diferencial en el que ya no es tanto vamos a ver estas dificultades a qué cuadro clínico subyacen o corresponden, sino también a todo lo contrario, a decir, vamos a desmontar que esto sea autismo y que la persona que tengo delante pues me llame capacitista o me llame que no estoy teniéndola en cuenta, sino que si, al final, cuando vamos directamente hacia un diagnóstico diferencial, tenemos que tener en cuenta que no se trata de dar por confirmada la hipótesis de autismo en este caso, sino todo lo contrario, realmente vamos a buscar qué es lo que lo que pueda explicar esas dificultades o esas características que tú me estás contando. Y al final lo que mucha gente y muchas personas lo que vienen buscando es que le confirme esto o le confirmemos esto sin un proceso ya riguroso, no cuestionan al profesional de cuánta formación tiene, cuánta experiencia tiene, sino que cuestionan al profesional de que no le estás dando el diagnóstico de autismo. Mm. Entonces, Claro, por una parte, creo que nos estamos enfrentando a esto y que cada vez hay más, pero el peligro viene de este mensaje en redes sociales tan simplista, realmente. Sí, y yo de hecho iba a decir, realmente, por ejemplo, al final, un poco creo que la conversación está yendo en la dirección de una de las teorías que hay de que quizás haya como más diagnósticos en la etapa adulta también, o sea, con todas las herramientas que hay hoy en día y toda la evolución que ha habido, ¿no? Y la investigación al final puede ser también vale, ¿cómo se está diagnosticando? Es decir, porque claro, al final lo que ha comentado Chris, si tú te encuentras con este tipo de situaciones y al final la persona prefiere confirmar la hipótesis de la persona o quizás también habría que valorar pues un poquito también cómo se está realizando ese diagnóstico, pues es mucho más fácil al final, incluso para el profesional, dar ese diagnóstico que no quizás otro, ¿vale? Entonces, claro, ahí hay que tener mucho cuidado también de cómo se hacen las cosas y también un poco qué es lo que está sucediendo a nivel de sociedad. Es decir, o sea, al final ya sabemos que a día de hoy está mejor recibido quizás recibir este diagnóstico, ¿no? Que quizás cualquier otro. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque al final es un espectro, pero también, me refiero, hay unos criterios que hay que seguir, ¿vale? Claro. Al final eso es lo importante, porque si perdemos los criterios, perdemos todo en realidad, ¿vale? Sí, se Y no, desdibuja todo, efectivamente. claro, entonces un poco eso. A ver, mira, a raíz de un comentario que he visto aquí de una familia que creo que también es un recurso, es algo recursivo y también es peligroso. Es que yo me vi reflejado en mi hijo y entonces Sí. después yo tuve el diagnóstico. Ojo con esto, ¿vale? Es decir, que tu hijo sea autista no te convierte directamente a ti en autista y no significa que el único diagnóstico posible, si es de verdad que tienes algún diagnóstico de algún, vamos a hablar en terminología clínica, trastorno, sea el autismo. De hecho, ayer mismo estuve viendo un caso de una persona que su hijo está en el espectro y le han diagnosticado a esta persona en el espectro. Esta persona además me comentó que sospechaba que la valoración había sido un poco así. Estuvimos revisándola, no es de lo peor que he visto ni muchísimo menos, pero a nivel metodológico tenía unos fallos creíbles. Para empezar, un inicio que para mí es importante, que es el de, yo trabajo en un centro de autismo y continuamente estoy viendo a personas en el espectro, solo a personas en el espectro. Creo que eso ya es un sesgo. Y siempre lo he comentado muchas veces. Cuando trabajamos en este ámbito, primero, no tenemos que ver solo a un grupo de personas en el espectro, o niños, o adultos, o mujeres, tal, porque al final solo vemos eso y los otros se nos escapan. Y cuando trabajamos en diagnóstico, por mucho que tú estés en una asociación de autismo, ¿vale? No puedes ver solo el autismo y evaluar solo el autismo. Esta persona hizo una valoración de autismo con 2 o 3 pruebas más que encima no contrastó y que sacó unas conclusiones que no sé dónde se las sacó porque las pruebas no decían absolutamente nada de eso,
porque al fin y al cabo creo que está intentando comprobar pues la hipótesis de lo que yo conozco, a ver si encaja. Ojo, no digo que esto solo pase en autismo, pasa frecuentemente y lo he visto mucho. Yo he trabajado en centros que trabajaban especialmente con trastornos de déficit de atención. Ostras, todos eran TDAH los que llegaban ahí, es como, hostia, qué sospechoso, ¿no? Es decir, si es cierto que hay un cribado, decir, oye, creemos que es autista, vamos a llevarlo a un centro de autismo, creemos que es un TDAH, vamos a llevarlo a un centro de TDAH, pero si tú haces una valoración, especialmente cuando valoras a una persona a partir de la preadolescencia, no puedes hacer una valoración solo de tu especialidad. Y si no tienes más especialidad en psicopatología, tú no puedes hacer esa valoración. A no ser que haya un cribado enorme previo antes que te indique que se dirige hacia ahí, y aún así tienes que tener muchísimo cuidado. Entonces, es importantísimo formarse en psicopatología a nivel global, especialmente cuando hablamos de adultos. Cuando hablamos de peques, neurodesarrollo, sí o sí, evidentemente, pero cuando hablamos de adultos tienes que saber de psicopatología, porque es que lo que dice Chris, oye, esto a lo mejor es un trastorno evitativo, simplemente, o a lo mejor hay un trastorno de personalidad, o como comenta muchas veces Patrick, oye, que tienes una función alterada en la atención, y punto, y ya está, y no encajas en ningún cuadro clínico. Ostras, pero mucho ojo con este tipo de cosas, porque a veces lo ves como muy dirigido desde el principio, ¿no? Desde la familia, que, oye, que sí, que tampoco estamos diciendo que vuestra sospecha de que algo pasa sea incorrecta. No, yo siempre digo que las madres cuando ven que algo va mal o que algo distinto, el 99% de las veces que algo pasa. Pero ojo que vaya a la etiqueta esa concreta, y más cuando es que como mi hijo es autista, yo también, o al revés, ¿vale? Porque no tiene nada que ver, o sea, hemos visto padres con otra serie de cuadros clínicos y su hijo autista y al revés, ¿vale? Entonces no funciona así, no están, como eres autista, pues ya todos autistas. No. O también no que la etiqueta funciona que así. tenemos no nos valga. De, bueno, es que no me han explicado muy bien que es, por ejemplo, un caso que tenemos de un trastorno adaptativo. No me encaja, no lo sé, no me lo han explicado, pero es que yo quiero que sea autista con altas capacidades y TDAH. Ojo aquí. Y luego, sin embargo, también esto ya es una crítica a nivel de profesionales. Vamos a profesionales que no están formados, que no son expertos, que te venden un diagnóstico diferencial por una pasta y luego te pasan una prueba de cada cosa y te dicen, ah, bueno, pues toma, de tu ristra de diagnósticos. Que Sí, luego que la además persona en suele sí ser no una encajan colección, tampoco. además, suelen ser además 6 diagnósticos. Autismo, Exacto, altas no viene uno capacidades, solo. TDAH. Exacto, vienen varios y luego pues son personas que ya se han gastado un dineral, han hecho un peregrinaje y somos nosotros por nuestra lista de espera, simplemente nuestra tercera o cuarta opción, y tenemos que desmontar los diagnósticos que han hecho otras personas, y al final es el usuario el que está gastando dinero, gastando tiempo, frustración, expectativas que no se cumplen, con además toda la sintomatología o el malestar que tienen y el impacto, que por supuesto no se soluciona o no se ajusta. Luego es esto que muchos, sí que es verdad que, y luego hablaremos un poco más de esto, pero por ejemplo, vienen buscando ese diagnóstico, ¿vale? Ese diagnóstico de autismo, de trastorno espectro autista. No, no siempre con un diagnóstico de trastorno espectro autista hay que hacer intervención, entrenamiento a nivel psicológico o terapia, pero tampoco se llevan herramientas este tipo de personas. Uno de los objetivos, sobre todo en diagnósticos tardíos, es que tú puedas explicar esas dificultades que tú tienes en tu día a día y que sepas la naturaleza de esas dificultades, y una vez sabidas, puedas abordarlo con herramientas, con estrategias, con pautas, Justo esto y pasaba, Chris, no se lo llevan. en el informe este que me comentaban. Le ponía el diagnóstico y me decía, pero no me explica nada. O sea, si tú no puedes coger y decir, tienes este diagnóstico y no explicar absolutamente nada la implicación que tiene eso a nivel funcional, a nivel de lenguaje, a nivel de comunicación, a nivel de interacción social, a todos los niveles, a nivel cognitivo. Eso es una parte muy importante de los informes. Es decir, sí, hay que señalar, hombre, cumples estos criterios, ahí está. Patología, ¿qué implica eso? Porque si no, es que, ¿cómo vas a encontrar herramientas si no sabes cómo funciona? ¿Vale? O sea, tienes que saber cómo funciona, tienes que explicar el funcionamiento cognitivo de esa persona. Porque si no, eso se queda súper cojo, claro. Y suele pasar, además, en estos informes. Es decir, te dan el informe, el diagnóstico, con ese diagnóstico, esa evaluación de tan sui generis, por decirlo así, y luego encima no te explica absolutamente nada y nos llega a nosotros, oye, explícame lo que me ha puesto en este informe. Y digo, bueno, pídeselo a la persona que está diagnosticado, que es su obligación, ¿no? Y ya no es así, sino yo creo que Chris también hace referencia a, ya tengo mi diagnóstico, ya está. Ya está. No, a lo mejor sí, podemos claro. hacer cosas para
para reducir ese impacto y ese malestar. Y esto también os lo hilo con algunos desafíos que hemos tenido, bueno, que siempre hemos tenido, pero que recientemente pues estamos teniendo más porque abordamos casos más complejos. Personas que en una primera visita se les informa de, mira, yo no lo veo claro, el diagnóstico es complejo, es largo, cuesta mucho dinero, que esto es algo muy importante, cuesta dinero, cuesta tiempo. Y es una responsabilidad nuestra como profesionales el decir, mira, con lo que me has explicado, con el impacto que me refieres, no lo veo claro. Y luego estas personas pues también sienten frustración porque se sienten invalidadas. Dicen, bueno, es que me estás negando un diagnóstico y luego me voy a otro sitio y me lo dan. Ojo, es que si no se ve claro, es responsabilidad decir, no lo veo. Porque, ¿qué vas a tener? Una persona 10 visitas pagando, o 10, o 15, o 20, sin verlo claro, pagando esas visitas, pasando pruebas. Yo por responsabilidad considero que es mucho más transparente el decir, mira, yo no lo veo claro. Y no quería decir ni que no sepamos trabajar con ese perfil, ni que no queramos trabajar con estos desafíos, ni que no lo estemos viendo. Simplemente los criterios mínimos y básicos para, concretamente, autismo, que es lo que estamos buscando, no están. Las otras respuestas que podemos tener es que a lo mejor no las queremos. En casos concretos de, mira, esto se puede ver a esto, aquí puede haber trauma, aquí puede haber disfunción ejecutiva, aquí puede haber variables de personalidad. No. O me dices que cumplo criterios para autismo, o que va a ser viable el que yo me gaste el dinero, o no puedo, o como que me vuelvo un poco en contra. No sé si os ha pasado alguna vez, pero recientemente sí que estamos viendo un incremento de este tipo de triaje. Sí, Yo también sí, iba... Ah, bueno, Marta, Cris, sí. comenta. No, adelante. No, yo iba a comentar un poco en relación a lo que también estabais diciendo, el tema de, yo sí que lo percibo en personas, yo tengo ya mi diagnóstico, ¿vale? Y ya está, todo se explica por el diagnóstico, yo de aquí no me muevo, hago lo justo y lo necesario, ¿vale? Y ya está, ¿vale? O sea, luego también hay que ver qué es lo que está pasando aquí. Luego también, por otro lado, yo con lo que sí que me encuentro, que creo que ya en otros momentos ya lo he comentado, es un poquito el tema de todo lo que veo, o sea, todo lo que vemos tampoco es clínico. O sea, esto también es muy importante decirlo, ¿vale? Porque también ahora mismo yo percibo, quizás estoy generalizando, pero que quizás hay una baja tolerancia a ciertas cosas que no son clínicas, que no entran dentro de unos criterios, ¿vale? Y entonces, claro, ahí es donde yo veo quiero escuchar de tu boca que esto, por ejemplo, se debe a un diagnóstico de autismo que yo no tengo, ¿vale? Y quiero que me des pautas propias para, en este caso, por ejemplo, abordarlo desde un diagnóstico de autismo. Y lo necesito y sigo dudando, aunque el diagnóstico esté bien hecho, ¿vale? Entonces, claro, aquí es donde a mí me da generalmente miedo de decir, claro, es que según a qué profesional vayas y según cómo esto suceda, te podrían dar este diagnóstico y en realidad no estás aquí. Entonces, es un poco otra vez relacionado, ¿no?, con todo el tema de lo que hemos estado hablando. Entonces, aquí hay que tener mucho, mucho cuidado. O sea, yo esto sí que lo veo, ¿vale? Me parece peligroso, pero bueno. Totalmente de acuerdo, Marta. Personas que es la tercera o la cuarta vez que pasan las pruebas. Sí, sí, ¿no? Y que además, o sea, incluso sesión tras sesión, la persona da igual la explicación que tenga, que es yo soy autista, aunque ella sepa que no lo es, ¿vale? Entonces, claro, aquí como sociedad, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Es mi pregunta, ¿vale? Entonces, nos lo tenemos que plantear también, ¿vale? Y sin tener quizás ningún otro diagnóstico a nivel de psicopatología, ¿eh? Ojo. Entonces, aquí también hay que plantearnos ciertas cosas, yo creo, como sociedad, pero bueno. Bueno, es que ahora hemos pasado también a un punto en el que todo es categorizable bajo a patología o a patología clínica, psicopatología. O sea, ya el malestar no se concibe, ya es ansiedad directamente, por ejemplo. Sí, eso es. Falta de herramientas en cuanto a regulación emocional, pues ya estamos o vivencias, ¿no?, en cuanto a relaciones interpersonales, dependiendo de cómo se establecen los roles dentro de la comunicación en esa relación interpersonal, etcétera, ya lo estamos dirigiendo a esa persona es narcisista, esa persona es límite, esa persona es etcétera, ¿no? Se nos está difuminando, o sea, de repente nos hemos vuelto todos expertos en un DSM, pero de manera súper superficial,
sin tener en cuenta todo lo que viene detrás, sin tener en cuenta la historia personal, vital de esa persona. Nos encanta etiquetar. Antes lo hacíamos con otro tipo de etiquetas, adjetivos. Decíamos que esa persona es egoísta, ahora lo decimos que es narcisista. Y con esto podemos hacer un gran diccionario. Igual que cuando se emplean términos clínicos como disociación o, por ejemplo, el de mutismo, del que tenemos que hablar próximamente, Exacto. ¿no? Es que disocio, porque me distraigo cuando me hablan y no me interesa, disocio. Pues mira, no, te has distraído, has desconectado y ya está, no has disociado, ¿vale? Es decir, es que es como, pero lo que tú dices, ¿no? Parece como que da más, tiene más enjundia tu comentario, ¿no? Como tiene más importancia, lo que comentaba antes también Marta, ¿no? De un aspecto más de profundidad, como de importancia hacia ti, de lo que sientes, ¿no? Como de validación, por así decirlo, de lo que estás sintiendo si empleas una terminología clínica o también, como comentaba Chris, ¿no? Utilizas una terminología clínica referida a otra persona también para validar pues tu descontento, ¿no? A lo mejor con una relación o con una persona o con un hecho en concreto, ¿no? Bueno, es que no tiene por qué y probablemente no, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces no es así, ¿vale? Porque no ni de broma se cumplen los criterios para ese tipo de cosas, porque para empezar ni se conocen, ¿vale? Porque no son expertos en psicopatología los que lo emplean. Entonces, bueno, eso es un tema que es muy importante y por eso, bueno, creo que es importante. Mira, esta formación, creo que justo ahora nos ha llegado otra persona que se ha inscrito al curso de formación de profundización en diagnóstico diferencial, así que fenomenal. Vamos a ir, que sepáis que es un curso que no es masivo, es decir, queremos que sea un grupo manejable de personas porque queremos hacerlo muy participativo. Entonces, tampoco os durmáis en los laureles porque no tenemos un límite concreto de personas, pero no es una formación de estas de magnitud brutal, de esas que hemos tenido otras veces de 200 personas ahí conectadas, no va a ser así, ¿vale? Porque no podemos manejar esas personas después en las dinámicas que queremos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, no os durmáis, las personas interesadas en este curso, apuntaros cuanto antes porque quizá en un momento dado podamos cerremos un poco el cupo, ¿vale? No os quedéis fuera, ¿vale? Pues si queréis pasamos a otro tema, compañeras. No sé si esto que hemos enlazado podemos enlazar con el tema del mutismo. Ponemos en antecedentes un poco el tema de lo del mutismo, de lo que vimos en la conferencia de... ¿Sí? Vale. ¿O no? Sí, venga, pues darle. Venga. Bueno, yo no he dicho, ¿vale? Pero yo no me acuerdo, o sea, no me acuerdo mucho exactamente. Sé que se utilizó, como se suele utilizar la mayoría de estos términos y tecnicismos por parte de uno de los ponentes del Congreso de Murcia. Se utilizó el mutismo selectivo, mutismo situacional, pues como otros conceptos, como era, no sé si era el de atención... Memoria de trabajo. Memoria de trabajo, ¿vale? Pues un poco lo que decíamos en el feedback que dábamos en el vídeo en el vídeo de feedback del Congreso, ¿no? Que en este caso pues era un familiar. No es necesario que las familias vais a ser expertas del autismo de vuestros hijos. Y eso es así. Porque además es el primer paso de aterrizar ese autismo en la vida diaria y en el día a día de vuestros peques. Eso es base. Pero de ahí a utilizar tecnicismos como memoria de trabajo, mutismo situacional o mutismo selectivo, pensamiento dicotómico, etcétera, 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 o hiposensibilidad, no es necesario si no los tenéis por la mano, porque volvemos a lo mismo, a ese discurso de redes sociales súper manido de que a cualquier cosa que se pueda medio intuir que es un mutismo situacional o selectivo, pues ya le pongo esto para que la gente conecte antes. Para mí, sinceramente, para mí es resumirlo en una estrategia de marketing. Total. ¿Vale? Sí. Porque entra antes, llega antes a la audiencia, llega antes a quienes están viendo, escuchando. Aterrizar el diagnóstico de ese peque en el día a día y ver qué necesidades, apoyos necesita ese peque en ese contexto familiar. No es necesario hablar de mutismo, con hablar en primera persona, hablar siguiendo cómo se vive el autismo en el seno familiar, ya es suficiente. No hay que entrar en ese terreno tan pantanoso, porque llevamos a que, bueno,
pues que A eso es confundir. como a confundir, es como el juego del teléfono. Llega un punto que ya no se sabe de qué se está hablando, pero siempre Sí, con la etiqueta de, pues en este caso, mutismo, ¿no? nos pasa muchas veces en los procesos de diagnóstico. Cuando empezamos a hablar, tenemos que decir, no, tenemos que volver a bajar a la tierra, ¿no? Es decir, a ver, porque de repente empieza, venga, cuéntame, no, es que mi disfunción ejecutiva y cuando mi pensamiento polarizado se va, es como, no, para. No emplees tecnicismos, coméntame cómo lo sientes, con palabras llanas, claras, porque es que, y muchas veces te da, recuerdo un caso además que estuvimos valorando en grupo con una persona más que quería tener un diagnóstico de autismo y al final pues no tenía absolutamente nada que ver, tenía este discurso, tenía un discurso súper aprendido y había reorganizado su pensamiento en torno a ese discurso, que luego también es que sabemos que es peligroso, no solo por la parte técnica de confundir y confundir a las familias y confundir a las personas, sino porque sabemos, y hay muchos estudios que lo demuestran, que cuando tú reorganizas tu pensamiento y tu memoria en base a unos conceptos que son erróneos, la memoria se ve alterada y el recuerdo base se altera, ¿vale? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso y dejar a los profesionales esa parte y vosotros quedaros en relatar lo que dice Cris, haceros expertos en vuestro autismo, en vuestras sensaciones, percepciones, vivencias y en las de vuestros hijos, pero no entréis en esa parte porque de verdad no ayuda en nada, ni a vosotros, ni a la comunicación, ni a la divulgación, que volvemos un poco a lo mismo a lo que hablamos antes de esa terminología popular de repente convertir la clínica, que parece que os otorga de más, ¿no? Autoridad en utilizar terminología, pero de verdad que no lo hace. Cuando los profesionales lo oímos, queda ridículo. Queda ridículo porque es como cuando oyes a una persona hablar de algo que no tiene ni idea y dices tú, ¿pero qué está hablando? O sea, de verdad, es absurdo. Confunde a la gente y, como digo, es contrario a tener un buen inicio, por ejemplo, en una intervención de diagnóstico, porque lo que tenemos que hacer de repente no tenemos que desarmar toda esa historia que se ha montado en la cabeza y volver a la base. Y no es necesario, de verdad. Yo siempre digo que las personas en el espectro es importante, importantísimo que contéis vuestras vivencias, pero no hace falta que os metáis en estos berenjenales técnicos, porque en muchos casos se hacen muy mal. Si es cierto, hay otros casos que se hacen muy bien, pero es un riesgo también, y que tampoco es vuestra labor. Ostras, que no sois profesionales, dejar esa parte a los profesionales, igual que nosotros dejamos de compartir vuestras vivencias porque son vuestras, evidentemente. ¿Claro? No sé si queréis comentar algo más al respecto. Patri, tú que eres muy técnica con esto, ¿qué tienes que decir? No, es realmente lo que nos encontramos en la práctica cotidiana. Personas que utilizan terminología que realmente la utilizan a modo de adjetivo más que con la implicación clínica que hay detrás. Ya nos vamos a, es que mi TDAH no deja que mi alta capacidad, pues no. O el tema de disociación, que estamos hartísimos de, no, es que disocio, no, es que hago masking. No es hacer masking, no son procesos conscientes, no son procesos que podamos modular o que podamos ajustar en función de la demanda del contexto. Por lo tanto, bueno, es complicado este tema. Y las redes sociales pues hacen un flaco favor, ¿no? A este tipo de, bueno, de uso de terminología. También es cierto que esto no fue lo peor que vimos en el Congreso, si queréis que rasquemos más. No Bueno, fue lo peor. Vimos tenéis el cosas. enlace, os pondremos el Exacto. enlace de nuestro Sí, comentario del Congreso. O sea, vimos una cosa absolutamente denunciable. Las cosas hay que decirlas así. O sea, te puedes estar más o menos de acuerdo en ciertas cosas, y yo siempre lo comento. O sea, aquí nadie tiene el 100% de la razón, pero hay ciertas cosas que ya atentan contra la salud. Y ahí se incorporaron cosas que para mí, o sea, yo no sé qué tipo de comisión había ahí. Creo que ninguna, porque si no, no entiendo cómo pudo entrar esto. Encima, después de eso, bueno, primero fue Patri, después fue esto que fue alucinante. Yo estaba flipando y después también tuvimos probablemente una de las mejores charlas del Congreso, para mí, al menos, sobre el tema sobre sexualidad y masturbación. Pero tuvimos que aguantar una cosa que me parece alucinante. Lo tenéis, os ponemos el enlace, ¿vale? Al vídeo del Congreso por si lo queréis ver, pero para eso era para reflexionar de la marinera. O sea, cosas muy peligrosas en un Congreso que además el eslogan era prácticas basadas en la evidencia. Como, ostras, Pues de evidencia tenía lo que yo de paraguas, o sea, no. ostras. Y esto lo hilamos con el siguiente punto, la Venga, siguiente parte de la orden del día, que es medicación y autismo. vamos, un tema muy interesante. Abrimos este melón. Una de las Venga. preguntas que lanzamos es, ¿es necesario para tratar el autismo?
No. Aquí no, No. un no rotundo. O sea, cero unidades de evidencia. Ojo, pero es un tema amplio, es un tema debatible y la medicación cumple un papel importante aquí en algunos perfiles. ¿Autismo Sí, per se va asociado a medicación? No. Igual que autismo per se no va asociado a que históricamente haya una vulnerabilidad por haber tomado medicación. Bueno, ese tema ya lo cerramos en varios episodios del podcast. Aquí lo estamos abordando desde el punto de vista de tratamiento farmacológico con evidencia científica. Para el autismo en sí, no. Para algunas características, algunas manifestaciones, aquí sí. Siempre y cuando aislemos qué tipo de qué tipo de variable queremos acotar con esa medicación. Igual que medicación en trastornos de ansiedad, bueno, pues hay prácticas basadas en la evidencia que el TOC, con algunos componentes de SRS, pues funciona genial. ¿Qué podemos encontrar? Casos de autismos con grandes necesidades de apoyo que tienen, por ejemplo, antipsicóticos. Eso es algo que nos puede rechinar, ¿no? O a lo mejor va un Sí, poquito por aquí la pregunta de, ostras, sí. ¿por qué si no tiene una condición psicótica le estamos dando un antipsicótico a un autista pues con un Sí. nivel de apoyo 3? O Pues, antiepilépticos, por ejemplo, exacto, que se usan o como, que antipilépticos. se utilizan como neuromoduladores frecuentemente, Exacto. aunque no haya epilepsia, por ejemplo. Exacto. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos viendo qué factores más neurocognitivos están alterados y intentamos ajustarlos. Pues, por ejemplo, ya se sabe que los antipsicóticos, pues algunos actúan en la vía mesolímbica, mesocortical, todas estas cosas. El caso es, funcionan, por ejemplo, en casos de agresividad. De mucha agresividad, pues a lo mejor un antipsicótico sí. nos hace estar más tranquilos. ¿Esto Claro. es un remedio que podamos dar así como si fuesen, yo qué sé, lacasitos? No. No, Porque los además, efectos adversos son claro, muy graves. sí. Y garantizar que el entorno esté ajustando y proporcionando los apoyos que en cuanto, ya para empezar, estructura, anticipación, Exacto. predictibilidad. Muchas veces se pauta una medicación sin haber hecho un análisis funcional de la conducta o de lo que está provocando pues esos comportamientos. Normalmente son comportamientos que molestan Sí. o comportamientos disruptivos en clase, por ejemplo, que por eso muchas veces se pauta esa medicación, para que el peque esté tranquilo y ya está, pero no vamos más allá de qué es lo que ha provocado, que ha derivado esa conducta, si estamos poniendo en marcha todos los apoyos que necesita, etcétera. Exacto. Y Claro, como y yo última de opción, sí. medicación. Sí, Marta. Eso es. Iba a decir que yo, por ejemplo, también incluso he visto en informes el hecho de medicación, además, tal cual, con la palabra crónico. Es decir, medicación pautada de forma crónica. Y luego realmente tú preguntas a la familia, pero se está haciendo algo, hay adaptaciones, sobre todo para síntomas a nivel conductual, ¿vale? ¿Hay adaptaciones? ¿Se está haciendo algún tipo de intervención? No, ¿vale? Yo, claro, evidentemente, es que si no lo trabajamos desde este área, es completamente normal que sea crónico, porque realmente no estamos yendo al origen del problema, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, en estos casos la medicación puede servir como un apoyo. Es decir, Claro. vale, un apoyo para poder estabilizar a la persona de manera temporal, mientras que le podemos realizar las adaptaciones necesarias y luego pautar una retirada progresiva, por ejemplo, ¿vale? Esa es la Pero indicación claro, que tiene que haber. Exacto. Esa sería la indicación pero que tiene que haber con todo este tipo de medicación. El problema es que muchas veces, yo aquí veo dos problemas, aparte de lo que habéis comentado, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Veo dos problemas. El primero, que muchas veces se pauta, como decías, sin ningún tipo de medida de decir, vamos a ir trabajando en la parte alternativa de esta medida. Es decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Mientras tanto, lo que dice Marta, oye, pues le damos un antipsicótico, un ansiolítico, un neuromodulador porque pasa esto y se está haciendo daño. Es decir, porque a veces me lo dicen las familias, ¿qué hago? Que es que se pega. ¿No? Mientras tanto, ¿qué hago? ¿No? Pues normal. Pues claro que sí. En esos casos hay que dar medicación. Otra de las cosas que suele pasar es, oye, damos la medicación, pero el objetivo es global, para que esté mejor, para que esté más tranquilo. No, a ver, no. Es decir, tenemos que concretar un poco por qué hacemos esto. Porque si no, al final lo que convertimos, esto es una sedación. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando le retiran la medicación, vuelve a dispararse.
y dice, es que jolín, es que claro, entonces la medicación funcionaba. No, la medicación no es que funcionaba, la medicación se daba, ¿vale? O sea, lo que está provocando que tu hijo se pegue, o corra, o huya, o lo que sea, sigue ahí, ¿vale? Es decir, la medicación lo único que ha hecho es como poner una venda en los ojos para que no verlo, ¿de acuerdo? Entonces, al final es porque a veces es el argumento, ¿no? Que te da la falla. Es que si le quito la medicación o cuando se la he quitado, ha ido a peor. ¿Vale? Entonces, mucho ojo con esto, con llegar a estas conclusiones, con estas correlaciones, que no se parten de lo fundamental que están comentando Marta y Cristina ahora mismo, decir, oye, vamos a ver, hacer un análisis a ver de qué es lo que está pasando, porque no podemos tenerle con medicación, si podemos evitarlo toda la vida. Porque Pero pasa primero, con cualquier no condición. estás yendo al problema, Sí. no estás yendo al problema, estás cronificando el problema realmente. Ahí está lo crónico, estás cronificando el problema porque no lo estás atendiendo, estás viendo solo la parte sintomatológica y no estás ofreciendo ningún tipo de alternativa. Y al final va a aparecer, porque la medicación deja de funcionar, deja de ser efectiva, tenemos que cambiar hasta el principio activo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ir a esto. Entonces, aquí las familias, mucho cuidado porque yo veo como una especie de conformismo que se entiende, ¿eh? Porque hay algunos casos que son espeluznantes. Decir, Sí. bueno, joder, pues que está mejor con la medicación, pues se la doy. Ostras, vale, pero aquí los profesionales, no vosotros, los profesionales lo que tienen que decir, vale, ok, y ahora mientras está ahora mejor, vamos a empezar a implementar esto, ¿vale? Para ver si podemos quitarle la medicación. Porque recordad que cuando tú le estás dando algún tipo de antipsicóticos, especialmente los antipsicóticos, aunque también ansiolíticos u otros neuromoduladores, lo que estás dejándoles atontado. O sea, las cosas como son, a la persona, ¿vale? En todos los sentidos, para lo malo, pero también para lo bueno. ¿Qué es lo que sucede con muchas de las medicaciones y de las personas que son conscientes de esas medicaciones tan potentes? Que al final las dejan de tomar. Las dejan de tomar porque les hacen polvo, ¿vale? Que tu hijo no pueda decirte que está hecho una mierda no significa que no esté hecho una mierda por la medicación. Estas cosas nos las dicen las personas adultas, no solo autistas, también en esquizofrenia, etcétera, y este tipo de trastornos severos. Es que ese tipo de medicaciones son muy potentes y les dejan tolais, o sea, les dejan, pero groguis total y se sienten unos inútiles, aparte de efectos secundarios, disfunciones de todo tipo a nivel orgánico, y hasta deciden dejar de tomarlas por lo mal que se encuentra. Entonces, ojo también con esto, que no es en plan lo que decía Patricia, que no son gominolas, ¿de acuerdo? Que esto tiene efectos, y tiene efectos directos y secundarios. Entonces, medicación, sí. Indicada para algo específico, sí. Con previsión de al menos intentar alternativa para poder retirando, sí. Y con seguimiento exhaustivo. Sí, total. Y revisiones y analíticas, etcétera, etcétera. Exacto, Yo el otro porque día aquí estoy viendo una persona que lleva con antipsicóticos 2 años y no se había hecho ningún tipo de análisis, exacto, ningún pero es tipo que de no los control. hacen. No. 2 años, 4, 1, pero con No. Es antipsicóticos, con alucinante. ansiolíticos, gente que se está tomando benzos. No hay un seguimiento y muchísimo menos en este universo europeo que tenemos, muchísimo menos por la seguridad social. Un estudio de raíz para saber si somos Por ejemplo, metabolizadores rápidos, lentos. No, vamos de, toma, pruébalo. Ay, es que me da vómitos. No te pasa, no, toma esto otro. Es que esto me da dolor de cabeza. No pasa nada, toma esto otro. tómate medio. Claro, Ensayo tómate error. medio. Bueno, y si te ves bien, súbete otro medio. Y si te da un poco de tururú, te tomas 2. ¿Pero esto qué es? ¿Esto Sí. qué narices es? Sí, aquí las familias tenéis que verlo bien. O sea, más que miraros el prospecto y asustaros, porque si te lo ves, pero bueno, también si Sí. es el del ibuprofeno o el del paracetamol, ¿vale? Es preguntar a los profesionales, oye, ¿qué tipo de consecuencias a nivel orgánico tiene esto? ¿Cuánto tenemos que hacer revisión? Oye, lo que decía Patri, una analítica incluso más profunda, para ver reactividades más concretas, pero hay que hacer un control. O sea, tú cuando estás tomando una medicación como esta, hay que hacer controles, mínimo de sangre, para ver, para ver si hay algo, pues que puede provocar muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Con este tipo de cosas. No demonizarlas tampoco en plan de medicación, no, nunca, porque hay veces que es necesaria y no pasa nada y está ahí. Hostia, la ciencia está ahí para algo, ¿vale? Pero tampoco, sobre todo, utilizarla como la solución última de dificultades, volviendo un poco al tema del autismo, de las dificultades que puedan tener las personas en el espectro, porque en ningún caso lo son, a no ser que, como decía Patricia al principio, haya algo concreto, crisis epiléptica, pues hay que tomar. O sea, hay que tomar, sí. Pero para temas que suelen ser conductuales, relacionales, no hay medicación que valga, ¿vale? No hay medicación que valga. Entonces, tened esto muy, muy, muy en cuenta, familias. Es muy importante. Así ¿Vale? es. Ok, ¿tenemos más temas? Tenemos. Pues venga, vamos a darle.
Siempre tenemos. Yo por mí Entonces, seguimos. Yo tengo hasta sí. las 12 el hueco. Pues maravilloso. Siguiente tema a abrir. ¿Mayor sensibilidad o reactividad en autismo? Uf, Hostia, es que vamos no detrás de otros. tenemos que Melón invitar, detrás de melón. tenemos que invitar aquí a Peter Vermeulen un día para que hable de esto. ¿Os acordáis en el taller que hicimos, un pequeño break que hicimos? Hicimos un taller en AETAPI, en el último congreso, sobre su programa de formación. Que bueno, no, a mí Peter Vermeulen, sabes que siempre le nombro, para mí sus libros son fundamentales. El último libro me parece uno de los mejores libros de autismo en los últimos 10 años probablemente. Su programa Happy a mí no me parece que sea gran cosa, sinceramente, ¿vale? No. Pero es un Pero el tío, hombre es simpático, no Sí, sé. el tío, o sea, lo es un vende crack. bien, lo Es vende un bien. crack, es un crack. Y me acuerdo que en el taller, joder, te vas al taller de Peter Vermeulen y no conocer, no te informas un poco de qué es lo que piensa él del tema de la reactividad. Dilo. Y saltó A y ver. dijo ¿por qué esto es? Porque tiene una hipersensibilidad. Y el Vermeulen, eso no es hipersensibilidad. No hay hipersensibilidad en autismo, eso es reactividad. Y además, le digo, estaba flipando diciendo, madre mía, la ha puesto a caer de un burro a la pobre chica que estaba en Y el bien taller. hecho. Es que jolines. Pues sí. Pues venga, vamos a hablar de esto con este pequeño break aquí, que me estaba acordando y me estaba riendo. Sí, luego también la otra que dijo que su grupo la había hecho muy bien, esa es la única que criticó, pero dijo que su grupo había hecho bien. Mira, la verdad. Es un bochorno detrás de otro. Ostras, pero es que aquí hay un bochorno muy grande detrás de este curso. Venga, va, no seáis así. Ay. Así no se es. Venga, vamos allá. Venga. Vale. Venga, dale. Hola. Vale, pues abrimos melón. ¿Quién quiere empezar? Sensibilidad, reactividad. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Es una mala traducción que a veces también somos víctimas de estas malas Ojo, traducciones en los, del DSM? en los manuales de críticos clínicos no habla de sensibilidad, ¿eh? En ningún momento. ¡Anda! ¡Sorpresa! Claro, aquí hacemos inferencias y nos estamos haciendo como el culo. O sea, hacemos mal las inferencias. Igual que en la entrevista de Itafrik, aquí también. No, es que tengo mayor sensibilidad. ¿Será que soy autista? No. Puedo decir más veces no, pero que sepamos que es que no. Entonces, ¿quién quiere explicar en qué se diferencian sensibilidad y reactividad? Hazlo, no sé, Cris, si quieres. Bueno. No, me toca. Marta, tu A mí melón. siempre me dejáis. No sé si quiero abrir el melón, prefiero que lo abra otra persona. Claro. Vale, Vale, y, pues dile, Sí. dale, yo te apunto. Tú me apuntas. Vale, no, yo creo que tenemos que empezar un poquito como por la base. ¿Sí? Sensibilidad, vale, ¿puede haber sensibilidad? Sí, la sensibilidad corresponde a, bueno, ahora ya estamos todos un poquito más familiarizados con el término perfil sensorial. Sí. Son herramientas, si bien poco precisas, ¿vale? Porque son Es autoinforme otra vez. autoinformadas. Y además son herramientas líquidas. Bueno, a mí me gusta mucho usar la palabra líquida, pero con líquido me refiero a muy cambiantes en función de en qué momento nos encontremos, en qué contexto, en qué etapa evolutiva. El de adultos, bueno, pues es muy básico el perfil sensorial infantil. Es bastante más completo, pero aún así tiene el doble de hándicap, que es lo que el padre piensa que a lo mejor el hijo está viviendo. Bueno, el padre, el informante, padre, madre, tutor, cuidador. Entonces, son herramientas que no están exentas de sesgo. Empecemos por ahí. Después, podemos tener una sensibilidad sensorial por muchísimos factores, no solamente por autismo. Cuando hay Exacto, ansiedad, no es exclusiva de autismo. Esto es Ni siquiera importante. de neurodesarrollo. No, Porque no, dicen, es y más también el importante. TDAH, no. O sea, Esto es una como persona- la lexitimia. La lexitimia Otro. no es exclusiva de autismo. Una persona con ansiedad por las nubes, semana de estrés a tope, puede tener alexitimia. No Sí, es exclusiva. Sí. exacto. O si estamos en un pico clínico mantenido, puede haber lexitimia, puede haber una mayor necesidad de sistematización simplemente por el estado de vigilancia y la necesidad de control. O sea, hay Por ejemplo. muchas variables aquí que están modulando. Con el tema de la sensibilidad, también. Entonces, ¿un desorden de procesamiento sensorial en un momento concreto ya es condición sine qua non para un autismo? No. Sin embargo, en los manuales diagnósticos, en la CIE, el DSM,
lo que nos dicen es que tiene que haber una reactividad sensorial, no una sensibilidad sensorial. Aquí es donde estamos confundiendo y de nuevo pues las redes sociales hacen una traducción muy, no sé qué expresión utilizar aquí, pero como muy poco precisa Sí. de lo que es esta variable. Sí, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, no es lo mismo tener hipersensibilidad auditiva que tener hiperreactividad auditiva. Es decir, Exacto. o hiposensibilidad auditiva o hiporreactividad. Una Ujú. cosa es lo que perciben tus sentidos y de hecho además eso se puede baremar y se puede localizar y se puede registrar. Sí. ¿Vale? A nivel de prueba objetiva hay mecanismos para ello que por cierto jamás se ven cuando hay unas valoraciones de estas, que lo que dice Pati, al final las valoraciones que se hacen en este sentido, porque encima no son tan importantes para un diagnóstico, que a veces es que si el perfil sensorial, hacéis perfil sensorial, es una medida así dentro de estas medidas que tenemos que tomar. O sea, no es determinante. Hay otras muchas más importantes. Pero es que encima se hace a través de un cuestionario. Con lo cual, el sesgo que hay es infinito, ¿vale? Pues si lo quieres hacer bien, haz un buen registro que se puede hacer. Te puedes ir a un optometrista o a otro especialista a hacer un registro realmente de verdad si hay sensibilidad, hiper o hiposensibilidad. Se hace, como dice Patricia, hacer unidades de ocasiones, se hace esto cuando se afirma tajantemente que hay una sensibilidad, ¿vale? Otra cosa es que puede haber reactividad, y aquí en las reactividades, la sospecha que nos dan cuando hacemos valoraciones es que se dan en determinados contextos y en determinadas situaciones, además como muy dispares, en plan de cómo es que aquí sí y aquí no. Y ahí entra el juego de la reactividad, es decir, oye, estamos hablando de un proceso neuropsicológico en la que intervienen otros muchísimos factores y que, por ejemplo, el tema de la anticipación resulta que es fundamental. O sea, no puede ser que tú digas que tienes hipersensibilidad a los ruidos, pero hagamos una anticipación y desaparezca. No eres hipersensible, entonces, ¿por qué? Pues porque te has sorprendido. A lo mejor hay una disfunción ejecutiva o una falta de anticipación, o lo que dice Patricia, estás en un momento de ansiedad brutal que se te dispara la reactividad también. Es que, ostras, Exacto. más rigurosidad en esto, es que a mí me deja un poco alucinado un poco esta medida. Le he hecho este perfil sensorial y resulta que es hipersensible a no sé qué, hiposensible a no sé qué, y ya está. Y no lo cotejo con ninguna otra medida ni ningún otro proceso neuropsicológico. Me parece... bueno, no sé, ya, una temeridad como mínimo. No sé qué opináis vosotras. Bueno, yo creo que esto también es como con todo. Al final se quiere acercar esta parte tan compleja y demás a la población general y es que se pierden Pero, muchísimos matices. De vale. hecho, es raro que se hable de hiperreactividad en redes, sino que directamente se habla de hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque abarca más población. Vale, ¿Por qué? pues, Porque claro, se explica mucho más rápido. Hablar de efectivamente. hiperreactividad, pues ya supone que tengas que conocer más sobre procesos dentro del espectro. Y hablar de hipersensibilidad, pues es desde la persona que tiene misofonía Exacto. hasta la que escucha la electricidad, hasta que le molestan los petardos. Exacto. Claro. Sí. Laxitud Pero otra vez correlación no en los implica límites. causalidad. Uy, perdona, Marta. Sí. No, había dicho otra vez como laxitud, ¿no? A la hora de qué es qué. Otra vez lo mismo. Entonces, pero sí que es cierto que luego con las familias, o sea, en cuanto ya les explicas y les dices, no, esto es hiperreactividad, generalmente les cambia la cara. Es como lo que solemos comentar, lo reciben mucho mejor, ¿vale? O sea, es un, vale, más explicado, esto es hiperreactividad, vale, lo entiendo. Entonces ya, porque muchas veces tienden a, no sé si la palabra es culpabilizar, pero poner el foco en, es que claro, porque esto le molesta, porque esto tal, porque esto lo otro. Cuando tú les explicas y le pones, en este caso, la etiqueta que hay que ponerle, te recibe mucho mejor, porque evidentemente ya hay una comprensión mucho más amplia de lo que está sucediendo y no es lo típico de es que le molestan los ruidos y ya está, ¿vale? Hombre, hay que ver, hay que analizarlo en profundidad, ¿vale? Entonces, en ese aspecto también es importante, yo creo, incluso a nivel de intervención. Sí, yo quiero volver a hacer un poco hincapié en Sí. esto, ¿no? Porque últimamente cuando nos contactan para el tema del diagnóstico, a veces hay como una pregunta recurrente, pero ¿pasáis el perfil sensorial? Y es como, ¿quién nos ha vendido esto de que esto es tan importante? ¿Vale? La mayoría de las veces en autismo, además, esa reactividad, como digo, o sea, le puedes dar una explicación alternativa con otra serie de procesos y con muchísima más objetividad, ¿vale? Entonces, no sé, hombre, creo que es como muy atractivo. Yo creo que es una de las cosas que además escribía, creo que en la guía autista, ¿no? Como al final todo lo que rodea a la integración sensorial, es como
un contexto muy distinto y muchísimo más bonito que el ámbito clínico, ¿no? Vas al aula, ¿no? de integración sensorial, ¿no? Y de discriminación sensorial, son esas aulas de juego, ¿no? Y de luces, pelotas y todo este tipo de cosas, en contraste con la clínica de la mesa, el despacho, con mucho el suelo con las mesitas pequeñas y ¿no? y el suelo acolchado, de estar ahí con los chavales ahí de rodillas, ¿no? Claro, o sea, parece mucho más atractivo y dices, ostras, pues claro, yo quiero esto para mi peque, ¿no? Porque juego menos, no es agresivo, ¿no? Como a veces ves, ¿no? A veces muchas intervenciones y que muchas veces muchas familias vienen de intervenciones muy agresivas directamente, ¿no? De Ámbar, de ABBA, de Denver, ¿no? Las he juntado, de hecho hay un Ámbar. lapsus. He dicho Ámbar. De Denver y ABBA, y claro, el contraste es mágico, pero yo siempre me genera mucho la duda de cómo se traslada eso después con la dificultad de generalización que hay en autismo a los contextos naturales, ¿no? Que evidentemente es un trabajo que hay que hacer, en muchas ocasiones hay que hacer, y es un trabajo muy bueno e imprescindible en algunos casos, pero sobre todo en la cuestión de valoración me rechina mucho que se dé tanta importancia a eso, como por ejemplo antes se daba a los procesos atencionales en las evaluaciones, que me pasaba en mi época. En mi época, cuando yo era joven y lozano, que había como mucho enfrentamiento además entre distintos psicólogos, los que venían del campo, los que venían del campo del autismo y los que venían del campo del TDAH, y era como, no, atención, y los autistas, no, inferencias mentales. Bueno, ahí se denomina empatía en esa época. Empatía, no, atención, no, empatía, no. No, y había como un enfrentamiento ahí un poco absurdo de decir, pues es que las dos cosas son importantes de medir, ¿no? Y creo que hoy pasa un poco con eso, con el tema de los perfiles sensoriales y la hipersensibilidad, ¿no? Que es un campo ahí que ha emergido muchísimo, en España al menos, últimamente, y en Latinoamérica también lo estoy viendo, porque le están heredando todo lo nuestro, ¿no? con ese delay, con ese retardo ahí, importante, y dejando de lado otras muchísimas cosas, que al final todo es un proceso integrador en la evaluación y en la intervención. Y me resulta muy raro que es como, no, vete a logopeda, no, vete a terapia ocupacional, no, vete, sin haber hecho una buena evaluación a nivel de conjunto de las cosas para ver qué aspectos son importantes, que probablemente sean todos, y que no podemos tratarlos por separado. Claro, pero aquí volvemos a lo mismo, nos identificamos con las consecuencias, esa fatiga, ese desorden sensorial, esas dificultades sociales, pero los procesos que subyacen son otros, que es lo que vamos a medir. Sí. Y a veces pues no corresponde con autismo, corresponden pues eso, con situaciones de trauma, con situaciones sociales, con situaciones de apego, con situaciones de personalidad, con situaciones de factores alterados a nivel neurocognitivo que por sí solos no cumplen criterios para un diagnóstico o para un trastorno, entre comillas. Por lo tanto, pues la base sigue siendo la misma. Nos fijamos en la consecuencia o en la traducción de ese comportamiento. Vale, aquí, mira, no solemos responder a preguntas aquí, pero es que ha hecho una pregunta aquí que me ha resultado muy, muy llamativa. El tema de la regulación de la temperatura, ¿no? A ver, es otra de las cosas que me dice, es que siempre tiene frío o nunca tiene frío, ya es autista. Es como, volvemos un poco a lo mismo, que esto pasa con multitud de personas que ni tienen ninguna etiqueta clínica, ni diagnóstico de otra cosa, ni siquiera diagnóstico de otra cosa. Es que ya está, que regulan mal la temperatura. Y no hay nada más que eso, ¿vale? O sea, es decir, que no os obsesionéis con cosas ahí concretas. Y me preguntan, ¿regulan mal? O sea, ¿regulan mal? No, igual la temperatura la regulan diferente de otras cosas. Sí. Mira, que estoy en Salamanca a menos 7 grados y el niño quiere salir en manga corta. Ojo, y hay gente que tiene temperaturas basales. Menos, claro. También. Y gente que tiene temperaturas basales, o sea... ¿Diferentes? Diferentes, o sea, que hay gente que está a 33 y no está a los clásicos 36. Claro, o con la tensión. Claro, efectivamente. Claro, que me quitan a mí la tensión o con el hierro. Es que al final, ojo... Claro, cuidado con estas... Decisiones. Sí, es que son siempre... Y además que siempre pasa eso, ¿no? O sea, esas consultas que nos llegan y con una cosita ahí en concreto, y esa es tu sospecha, es como, pero vamos a ver, que es todo un global de conjunto y además mucho más profundo que esa superficialidad que se detecta. Y por eso es importante que hoy os dejéis aconsejar por profesionales que ven más allá de esa sintomatología que veis vosotros y nos adentramos también en los signos, ¿vale? Para identificar bien esos procesos que subyacen, lo que comentaba antes Patri, que subyacen a todo eso que se ve y que llama tanto la atención y que muchas de ellas son paja.
es descartable totalmente porque no nos da ninguna información, ¿vale? Claro. Otras no. Incluso algunas que pensé que no son importantes, de repente digo, hostia, es que esto es la base y no te has dado cuenta, no has prestado atención en ningún momento, ¿vale? Y luego, Estas dentro del cosas pasan contexto del también. autismo, aquí hay que ver también el embudo cortical. Estoy prestando atención a que hace 5 grados menos de lo que estoy percibiendo y estoy teniendo frío. Claro, impacto. Me pongo malito, me duele el cuerpo, se me escama la piel, o simplemente es que necesito menos capas de ropa porque capa sobre capa me agobia, me tira, me pica la costura, o es que estoy en una situación de alta demanda externa y no estoy pudiendo prestar atención a la sensación interna de calor, por ejemplo, en calor y luego me pongo a sudar por aquí, no lo he percibido, o me encuentro molesto y no sé si es que no he bebido agua o es que tengo calor. Claro, es que esto es un bucle dentro del autismo. Alexitimia, propiocepción, demandas, ajuste de tarea, anticipación, todo esto está unido. Pero lo que vemos es que el niño no se pone la chaqueta cuando tiene que llevar chaqueta. Efectivamente. Sí, totalmente. Bueno, pues mucho ojo con el tema de dejarlo todo en un único aspecto, muy llamativo, muy de moda, porque no, probablemente tenga su importancia, porque todo la tiene, pero no esa importancia tan extrema como muchas veces se dice. Y ojo con esto que decir, no, es que no me concentro, pues soy TDAH. Es que no socializo bien, tengo pocos amigos, soy autista. Es que siento frío, no siento frío. Tengo un desorden de procesamiento sensorial y soy autista también, ¿no? O alexitimia, ¿no? Este tipo de cosas. A ver, ojo con estas cosas. Esto no es tan sencillo, ¿vale? Es decir, si fuese tan sencillo, que es lo que me hace mucha gracia, ¿no? O sea, es decir, no se pueden explicar una cosa tan compleja como el sistema nervioso con 2 frases fáciles que se sueltan en Internet. Es que no puede ser. O sea, esto es mucho más complejo de lo que parece. Y mucho ojo con esa simplificación, ¿no? Que yo entiendo que hay veces que las familias, especialmente, os veis abrumadas por el exceso de información, tecnicismo y la falta a veces un poco de concreción. Y eso es cierto, porque es que vuelvo a decir un poco lo que suelo repetir, o sea, que es que esto 100% fiable nunca es, ¿vale? Cuando estamos hablando de valoraciones clínicas en este sentido, pero tampoco reducir a la simplificación, ¿no? Que nos deja fuera muchas cosas. ¿Vale? Vale, ¿tenemos más temas? Tenemos. Pues venga. Sí. Vale, aquí, esto es una pregunta que nos han lanzado. Yo tengo serias dudas sobre la terminología, porque una cosa es, bueno, lo que nos dicen, necesito o me gustaría o quiero diferencias entre el mind blanking, el shutdown y la disociación. Vale. Claro, mind blanking, es con A, blanking, a mí se me lleva otro término que es el mind blowing, pero creo que no es ese. No, yo creo que creo que se refiere al apagado mental. Como a una la mente en desconexión blanco o mental. algo Sí, así. sí, sí. Pero, Sí, se, creo pero que se aparecía escribe así. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es ese. Sí, pero bueno, no lo sé. A ver, espera, ¿dónde está? Voy a buscar la recopilación de comentarios. ¿Estaba Claro, escrito así porque exactamente? blanking Esto no era creo que no o sea, es. era un comentario dentro de uno de los A ver, posts sí, de estoy aquí. Yo creo actualidad. que por contexto debe de ser quedarse en blanco, shutdown o disociación. Sí, era como que creo que en Da. un post hablaban de estas 3 cosas y había gente que tenía dudas de cuál era la diferencia entre las 3, por Claro, así pero es que esa decirlo. no existe. O sea, he hecho yo una breve búsqueda para ver otras tecnologías asociadas. Sí, sí, yo Mind creo que es una terminología un poco jergática, ¿vale? Que sí que se refiere Es mente en blanco, yo creo. a terminar, sí, a quedarse en blanco. Yo creo que se refiere, aquí la diferencia es Sí. como, me quedo en blanco, claro que incluso podemos estar hablando también de tema de mutismo, el shutdown, la desconexión autista, que puede incluso ser similar a la catatonia, y episodios disociativos donde tampoco estás porque te vas, por así decirlo. Entiendo que se refiere a eso, ¿vale?
Vale, pues A ver, por contexto podemos referirnos, pues eso, este blancazo Sí, ¿no? Sí. De quedarte en blanco en un bloqueo. examen, por ejemplo. Yo creo que aquí tiene que tener mucho que ver, a lo mejor, memoria de trabajo y atención, ¿vale? Es decir, va más por ahí. Claro, O anticipación no. ansiosa. Sí, bueno, Claro. también. En un examen, por ejemplo, te puedes quedar en blanco y no tienes por qué Sí, tener dificultades en la sí, memoria de sí. trabajo ni atención. Sí, es decir, Claro, pues tener sobrecarga. ahí Tienes tanto sí, estrés o te preocupa tanto ese examen que te quedas ahí, sí, que tienes un problema de acceso al recuerdo concreto, ¿sabes? que no Exacto. pasa Sí. nada. Vale. Pero esto ya es un fenómeno muy común y muy Eso es generalizado. como un malestar. Eso, Sí. y claro, es que le ponemos temporal nombre a también. todos, ¿sabes? Podríamos decir nivel 1. Mm. Nivel 1 Sí. de, pues iba nervioso el examen, me quedaba en blanco. Es súper frecuente Exacto. y no es indicativo de nada. O que no te Después, salgan las palabras cuando quieres claro. explicar algo, por ejemplo. Sí. O también aquí hay que ver el tipo de aprendizaje o de técnica de estudio que hemos hecho. A veces si nos También. basamos en un aprendizaje más memorístico, si no accedemos a esa palabra, no accedemos al contexto y por ende no accedemos a desarrollar ese concepto. O pues otras personas pues aprenden por otro tipo de asociación, reglas mnemotécnicas. Vale. Bueno, pero este es general, nivel 1. Nos pasa Vale. a muchísimas Pero personas. espera, que he encontrado un artículo Cuéntanos. sobre esto, de una investigación neurocognitiva sobre el mind blanking, sí. Que además es bastante reciente porque es de julio del año pasado. Vale, se refiere, va más allá, ¿vale? Se refiere a momentos en los que, como un cuadro transitorio, más que un cuadro clínico en sí mismo, no tanto de dificultades concretas de estoy en un examen, el ejemplo que poníamos, sino de no tener ningún contenido mental. O sea, la traducción sería vacío mental, en realidad. ¿Vale? Y nada, que es algo que está muy en estudio, que tampoco hay un estudio poblacional, por lo que veo bastante, que sea muy importante en este sentido. Os pasaré el artículo. Pero entonces ¿vale? quizá haga más referencia a un procesamiento, como cuando entramos en visión en túnel o es que voy conduciendo y no he procesado esos es estímulos. más a nivel global, pero con cero pensamiento, o sea, cero contenido. Que esto me genera muchas dudas. Tengo que leer bien el artículo, porque ¿cómo puedes ser consciente de que tienes cero si eres consciente de que tienes cero? Exacto. Me parece El una cosa sonido de la complicado, montaña en el bosque. ¿vale? Tengo que leer. Ahora Sí. mira, os voy a pasar el artículo ya por el grupo, porque Es creo que puede ser difícil interesante eso. leer esto. Sí. Puede ser interesante leerlo, ¿vale? En el momento que te das cuenta que no tienes pensamiento, Lo estás estás pensando. teniendo. Literalmente. Bueno, pero puede haber ¿No? algo, puede ser interesante, lo he hecho en un vistazo. Mira, Vamos a había pescar. oído, pero bueno, a ellos lo No paso, sé. ¿vale? Creo que va más por ahí. Yo creo que esta persona, probablemente que esté en el espectro o con sospechas y tal, y está viviendo experiencias de desconexión a nivel mental, creo que tiene pues esa confusión terminológica entre esto, que es un concepto de un blanco total, no el vacío total, y luego el shutdown y la disociación, que sí que son procesos totalmente distintos. ¿Vale? Entonces, si queréis un poco, vamos ya más por ahí, que sí que están más estudiados, y luego intentamos hacer otra referencia al mind blanking este. ¿Vale? A ver, el shutdown ya sabéis que es una respuesta, eso el colapso, ¿vale? Es esa congelación, pero colapso ante pues, la sobrecarga a todos los niveles, ¿vale? Que en lugar, pues eso, de esa posible descarga externa que a veces se produce en otras situaciones, ¿vale? Pues ahí se produce más a nivel interno y se produce pues esa congelación, por así decirlo, con dificultad pues para hablar incluso, a verbalizar, esa necesidad de aislamiento, ¿vale? Incluso hay sensación de no poder moverse o decir, y por eso hay que diferenciarlo de la catatonia, que es uno de los criterios clínicos que hay que indicar siempre en los diagnósticos de autismo y que vemos en 0 unidades. Y ojo, súper importante, me vais a querer pues, colgar de la plaza del pueblo, pero no hay evidencia como término clínico. Es una experiencia de bloqueo, de crisis. Efectivamente. Pero no se diferencia entre yo como soy autista tengo shutdown, pero tú como eres Patricia tienes crisis. Claro, ojo, son crisis. Sí, Shutdown significa esta pérdida de función, como está comentando Daniel, de no puedo producir, no puedo quizá hablar, no puedo pensar, no puedo interactuar. Y tiene mucha diferencia con respecto a la disociación, ¿vale? Porque la disociación ya sí que hay como una pérdida de conciencia de uno mismo,
de identidad. En el shutdown no dejas de ser consciente de que te pasa a ti y que eres tú, ¿vale? Entonces, ahí hay una diferencia muy importante, ¿vale? Y de hecho, puede ir desde experiencias que puede tener cualquier persona, pero pues lo mismo. Cualquier persona puede tener episodios disociativos, cualquier persona puede tener una parálisis de sueño, incluso con presencia, ¿vale? Y no significa que esté en el espectro. O que tenga un trastorno disociativo, ¿vale? O luego cuando hay, pues ya nos vamos a una clínica más recurrente, ¿vale? Y con frecuencia, ¿vale? Entonces, pues ahí sí que podemos hablar de un cuadro clínico más complejo, ¿vale? Pero que puede pasar, o sea, es que volvemos a lo mismo. Es que tuve un episodio disociativo, entonces ya soy esto, soy lo otro. No, cuidado con estas cosas, ¿vale? Yo creo que la pregunta iba un poco por ahí, ¿no? Con esos niveles de pérdida, ¿no? De control y de conciencia de uno mismo. Creo que va Exacto. por En ahí. la disociación es más severo. Sí, Más, hay un más, desacoplamiento ahí a nivel funcional Sí, entre lo total. cognitivo y lo emocional. Es como una dificultad en la integración. Con todo, o sea, con uno mismo, con la memoria, con el Entorno. contexto, con el entorno, Mm. como dice Marta, eso es una parte es importantísima, ¿no? O sea, la conexión del contexto, ¿no? Decir, estoy en otro lado, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, claro, hay una diferencia muy Y importante. que no es voluntaria. Eso, o sea, no Que estoy no con mi se cuñado y dice. decido disociar. ¡Ojo con esto! Sí. Vamos Hay a gente que ver. dice, es que disocio, porque yo quiero. Cuando Sí. estoy sobrecargado, disocio. Yo. Y súper importante, los sistemas implicados también son diferentes. En la disociación son las redes corticales Exacto. y en el shutdown sería más tema sistema nervioso, especialmente Sí, autónomo. sí. O el tema vagal dorsal. Sí, parasimpático, o sea, es un tema muy distinto a nivel de profundidad de dónde surge todo esto. Exacto. Sistema nervioso, pues ya vemos que por demanda, recursos, alerta, ansiedad, y la disociación trasciende, porque ya es a nivel de redes corticales. O sea, el cerebro decide y punto. Sí, y Incluso decide por no ti te y te vas a... enteras. Sí, y tú no te enteras. Es decir, al final en el shutdown siempre hay cierto control. Es decir, no puedo hablar. O sea, no, ahí en la disociación es como... Eres como un espectador de ti mismo. Exacto. ¿Vale? Entonces hay una diferencia muy importante. Vale, oye, qué buena pregunta, qué interesante. ¿Más cositas tenemos? Esta era Creo un que poquito no. Yo creo que la no. última. ¿No? ¿Era la última? Pues si Sí. os parece, fenomenal, porque llevamos ya casi 2 horazas. Vamos a recordar fechas y cosas importantes, ¿vale? Si os parece. La primera, ya sabéis, 2 de abril, dentro de nada, ¿no? Que es la semana que viene. Sí. La semana que viene, el jueves. El jueves que viene, justo dentro de una semana, tendréis el enlace. Ya os diremos la hora, que me estaban preguntando, ¿pero a qué hora? ¿A qué hora? No lo sabemos. Ya No lo sé ni diremos. yo. Joder, que yo tampoco. Ya lo diremos, ¿vale? Ya os pondremos enlace de compra único. Solo ahí, este formato físico, solo por ahora, solo en ese enlace, envío a todo el mundo. Imprenta bajo demanda, eso significa que el pedido que vosotros hagáis os lo imprimen, es especial para vosotros, ¿vale? Es un ejemplar único e incomparable que va dirigido a la Y posta. si lo queréis firmado, pues en las presentaciones. Y si lo queréis firmado, venís a las presentaciones o lo compráis ahí o venís con él y nosotras os lo firmamos, ¿vale? El día 2 de abril. Presentaciones que tenemos de este libro. Tenemos ya cerradas el 22 en Barcelona, en Santa Coloma, de abril. Sí, y 23 San Jordi. Y 23 en San Jordi, os daremos información, tenemos que Sí. hacer una infografía sobre esto para que la tengáis. Y luego el mes siguiente, el 23 de mayo, en Librerías Muga, en Madrid. Tenéis toda la información en nuestras redes sociales. Es ¿vale? sábado. Si alguien quiere más información sobre cómo llegar, nos la podéis pedir y hacemos como un mapita. O usted está aquí, nosotras estamos aquí. A demanda, señores y señoras. Muy bien. Y cualquier pregunta que tengáis sobre el libro, los contenidos, os iremos mostrando cositas estos días, pero también en los posts que tenemos múltiples del libro, pues nos dejáis por ahí la pregunta. Exacto. Y os intentamos dar respuesta y así os lee todo el mundo. ¿Vale? Os iremos dando capsulitas de índice, Eso es. ilustraciones, temas. Ahora, el día 2 probablemente tengáis también acceso a una muestra, ¿vale? Del libro, las primeras páginas, por si queréis echarle un vistazo, ¿vale? A ver si os mola, que seguro que sí. Pero lo tendréis disponible también, ¿vale? Formaciones. ¿Qué próximas formaciones tenemos? 8 de mayo, trauma. 8 de mayo la formación en trauma. Estaremos los 4. ¿Estaremos los 4? De 9 a 2, online, lo podréis ver en diferido también.
¿Qué es lo recomendable? Que si podéis asistir, mejor, porque Mejor. será más participativo, Claro. los casos prácticos los podremos negociar. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Ah, pues Sí. yo tenía un caso parecido que me pasó. Todo esto nos enriquece. Así que, por favor, si podéis asistir presencial, para nosotras también, muchísimo mejor. Eso es. Y Después, después tenemos la formación, la segunda edición de nuestra formación de de diagnóstico, diagnóstico. profundización en diagnóstico, que son 2 días, 2 mañanas. Estaremos Cristina, Patricia y yo. Y son los días, ¿tenéis por ahí el calendario, Sí, compis? 29 de mayo y 5 de junio, de 9 29 a de 2. mayo y 5 de junio. También participativa, casos prácticos. Sí. Y en un futuro, pues más formaciones más chulas, como tenemos calentita la de personalidad, que saldrá en algún momento de la vida, pronto, Cierto. esperemos, y algunas Cierto. otras también a este nivel, a nivel de Eso es. diagnóstico diferencial difícil. Eso es. El 18 de abril yo estaré en Badalona, estará por ahí también mi compañera Cristina, a la que animaré a participar. Perfecto. La has cagado. No además vayas, ya- Cris. Joder, No, era no, una trampa. Que Era sí, una hombre, trampa. tienes una silla con tu nombre ahí, así que no la dejes ahí vacía, quedarías fatal, ¿sabes? Es como el político Ay. que no acude ahí, no, muy mal, tienes que venir, ¿vale? Estaré por ahí en Badalona, ¿vale? Entonces, lo dejamos por aquí, si queréis, ha sido un programa súper estupendo, muchísimas gracias por vuestras preguntas y vuestros comentarios, y nada, lo dejaremos grabado y subido a las redes en breve para que lo podáis ver en cualquier momento, ¿de acuerdo? Pues muchísimas Ok. gracias por estar ahí, compañeras. Perfecto. Vamos a seguir con nuestra jornada, que tenemos mucha tarea. Y nada, familia, muchísimas gracias por estar y nos vemos. Cuidaros mucho. Feliz Chao. jueves. Muchas gracias. Que vaya Adiós. bien. Adiós, Hasta luego. chao.